Jóvenes, buenos días. Aquí vamos a hablar de la morfología celular, tanto animal como vegetal. ¿Por qué ello? Porque son células iguales, son células no iguales, porque su estructura es diferente, porque contienen ciertos organelos, unos que carecen sus organelos del otro tipo de célula. Ejemplo, las células animales no tienen pared celular. Las células vegetales sí tienen pared celular. Las células que tienen pared celular son las vegetales y algunas bacterias. Y esta pared celular ya habíamos comentado que está formada de ciertos azúcares y celulosa en el caso de las células vegetales. Las células animales no contienen o no tienen en su estructura pared celular. De ahí que hubo un tiempo en que pensaban que algún tipo de antibióticos que destruía la pared celular, pensaban que a las demás células del organismo también las destruía. Hubo un tiempo en que se pensó que incluso a nivel médico se llegó a mencionar que si se le aplicaba mucha penicilina a una persona iba a quedar anémica porque destruía los glóbulos rojos. Eso es una total falsedad. Los glóbulos rojos son células animales o del reino animal que no tiene pared celular. Eso es simple, sencillamente por eso no le afecta en nada a la sangre la administración de ciertos tipos de antibióticos, ¿verdad? Entonces es una de las características de las células vegetales que tienen pared celular y las células animales no. Además, tanto las células animales como vegetales son células eucariotas. ¿Qué quiere decir? Que ya tienen un núcleo bien definido que separa al núcleo del citoplasma. Las células procariotas no tienen membrana nuclear, eso es lo correcto, no es que no tengan núcleo. El núcleo contiene toda la estructura genética de la célula y esa estructura genética de las células procariotas se encuentra, pues digamos, disuelto ahí en el citoplasma. Bien, otra gran diferencia es que las células animales no tienen plastos, ¿sí? O plásmidos, que son, ¿cuáles son? Leucoplastos, que son los que almacenan carbohidratos, cloroplastos, cloro, color, plastos, cuerpo. Los cloroplastos almacenan clorofila. Estos cloroplastos se encuentran en las hojas de los vegetales donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Los cloroplastos, les digo, almacenan clorofila. Dicen los autores clorofila de los vegetales verdes. Ahí en la hoja se encuentran las estructuras para realizar la fotosíntesis y los cloroplastos se encuentran en unas estructuras que se llaman cuantosomas. Ahí es donde se encuentran precisamente estos cloroplastos que contienen clorofila y que es un factor importantísimo para la síntesis para la fotosíntesis. Ya habíamos mencionado la fórmula o la ecuación de la fotosíntesis es dióxido de carbono, que es un gas que se encuentra en la naturaleza y que sirve de materia prima para la elaboración de la fotosíntesis. Este gas del dióxido de carbono es un gas venenoso. Los vegetales lo absorben para tener un elemento más en la fotosíntesis. Entonces el dióxido de carbono se une con el agua de la naturaleza con la ayuda de los rayos solares y la clorofila, pues se va a producir alimento en forma de glucosa y se va a desprender oxígeno como producto final del proceso fotosintético. También tenemos otras estructuras diferentes de lo que son las células animales y vegetales. Nosotros tenemos estructuras también en las que se van a formar energía, como también los vegetales, porque los vegetales forman su propia energía o sintetizan su propia energía y su propio alimento. Nosotros la energía que tenemos, vuelvo a repetirles, es en la fuente principal de energía es el sol, ya que el sol es la que absorben los vegetales para producir alimento, a diferencia de los reptiles que no tienen esta particularidad y toman la energía al exponerse al sol. Bien, entonces todas estas sustancias que se elaboran precisamente en el interior de la célula. Tanto las células animales como vegetales poseen membrana. Ya habíamos comentado que la membrana
es un verdadero esqueleto, no la podemos visualizar a simple vista, sino tenemos que auxiliarnos con el microscopio, ni siquiera el convencional, debemos de usar el microscopio electrónico para ver la estructura compleja de lo que es la membrana celular. En la próxima clase ya vamos a hablar del transporte celular a través de la membrana. Y esta membrana tiene infinidad de receptores en forma de proteínas. Ya habíamos comentado un ejemplo de qué son los receptores, cómo funcionan. Los receptores son proteínas, funcionan de la siguiente manera. Un ejemplo es la insulina. Cuando nosotros ingerimos carbohidratos en cualquier forma que sea, sencillos o complejos, nuestro organismo lo metaboliza y lo convierte en glucosa. Esa glucosa contiene energía que nosotros la debemos de obtener a través del metabolismo de la glucosa. Ya la glucosa o ya la formación de glucosa dentro de su organismo, producto del metabolismo, ¿verdad?, es absorbida por la sangre y anda circulando en el torrente sanguíneo, al grado de que todos tenemos una cifra normal de glucosa. Entonces esa glucosa se encuentra en la sangre. En el momento en que nuestro organismo recibe carbohidratos, se estimula el páncreas para segregar insulina. La insulina es una hormona, la insulina es una proteína, cuya una de sus funciones es introducir a la glucosa a la célula para que ésta se metabolice. La insulina, al ser secretada por el páncreas, se va al torrente sanguíneo, ahí se encuentra con la glucosa y la introduce a la célula, pero al introducirla tiene literalmente, vuelvo a repetir, que identificarse la célula avisándole a la proteína que va a entrar la glucosa. Ese es un ejemplo de un receptor, infinidad de receptores. Entonces ya estos receptores, si están íntegros, pues entonces dejan entrar a la glucosa al interior de la célula. Si los receptores no están íntegros, no entra la glucosa a la célula, aunque la insulina esté de buena calidad. Debemos entender que si la glucosa no se metaboliza porque la insulina no la puede introducir a la célula, porque la insulina ya sea de mala y baja cantidad y de baja calidad, entonces no la introduce y aparece la diabetes porque es un exceso de glucosa en la sangre. No hay que la introduzca porque ya la insulina no sirve. Pero ha habido infinidad de casos en que la insulina es de buena calidad, de buena cantidad, pero los receptores son los que están fallando, no permite la entrada a la célula de la glucosa y se produce la diabetes. Eso ya son palabras mayores, ya son procesos, conceptos médicos, pero bueno, entonces es un ejemplo de los receptores. Hay cantidad de receptores en la membrana celular. La membrana celular está está constituida por dos capas, una de grasa y otra de azúcares, una de grasa, una capa de lípidos y otra de carbohidratos o de glucosa, de azúcares, mejor dicho, por eso se llama, una de lípidos y una de proteínas, pues se llama una capa lipoproteica, doble, o es una bicapa lipoproteica, y esto ahí contiene verdaderas estructuras proteicas que sirven de receptores. Cuando la glucosa ya entró a la célula, la glucosa, para ser aprovechada por nosotros, deben de tener dos fases de degradación. La primera fase de degradación se lleva a cabo en el citoplasma. Ahí la glucosa, que es una hexosa porque tiene 6 carbonos, se va a convertir, al degradarse por primera vez, se va a convertir en 2 moléculas de 3 carbonos, o sea, 2 triosas que se llaman ácido pirúvico o piruvato. Ya formado el piruvato, el piruvato entra a la mitocondria para que en la mitocondria se metabolice el piruvato en sus componentes originales, que es dióxido de carbono, agua y 38 moléculas de ATP por cada glucosa degradada. Entonces, esta membrana sirve precisamente para dos de tantas funciones, una de protección y de aislamiento de la célula con su medio ambiente y otra de transporte. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, pero aquí lo que importa es ver precisamente algunas diferencias de la morfología de la célula vegetal y de la célula animal. Entonces, aquí vemos que también hay ciertas estructuras que se encuentran en ambos tipos de célula.
las vegetales y animales, como la membrana celular, el citoplasma, las mitocondrias, retículo endoplásmico, retículo rugoso, que provienen del núcleo y que sirven precisamente para almacenar algún tipo de grasas o de carbohidratos. Pero lo importante es precisamente ver este tipo de células que son una maravilla en sus procesos fisiológicos, que en conjunto van a dar el proceso fisiológico de un ser vivo completo. Entonces, la morfología de la célula y de sus componentes, de sus diferencias entre célula animal y célula vegetal, son importantes porque, les decía yo, nosotros no contenemos plastos, como son leucoplastos, cloroplastos, ¿verdad? No hacemos fotosíntesis, nuestra alimentación, la de los seres vivos y animales, es una alimentación heterótrofa, la de los vegetales es una alimentación autótrofa. Entonces, aquí es importante ver que en el caso de todas las células tienen membrana celular, tienen citoplasma, ¿verdad? Tienen en el caso de las células animales tenemos ribosomas. Aquí llama la atención por qué se llaman ribosomas. Así se llama el organelo ribosomas, que está compuesta, dicen los autores, por dos subunidades, una encima de la otra, y entre las dos hay un espacio que se encuentra libre cuando va a ser necesario la síntesis de proteínas. Ahí en los ribosomas es donde va a actuar el ácido ribonucleico. Por eso les decía yo en clases pasadas que el ácido ribonucleico se llama así porque su azúcar es ribosa, pero además el ácido ribonucleico donde va a actuar es en los ribosomas. Les decía yo, ribonucleico, ribosomas son estructuras en donde se va a actuar, es donde se va a llevar a cabo la síntesis de proteínas. Entonces, aquí es importante saber que en este caso el núcleo también de ambas células, de ambos tipos de células, como es el animal y vegetal, pues ahí es donde contiene todo el centro de la célula, que tiene una particular importancia porque en la división celular, ya habíamos mencionado, lo vamos a hacer hincapié cuando lleguemos a la clase de reproducción celular, cuando la célula se reproduce por fisión binaria en una acción asexual, o sea, no interviene el sexo. Esta fisión binaria significa fisión, unión, y se unen binaria para dar origen a dos células hijas idénticas a la célula madre. Y esto es porque lleva a cabo una invaginación que se parte la célula en dos, quedando dos células idénticas. Entonces, esta fisión binaria se lleva a cabo dependiendo la estructura genética. En este caso, les decía, en el núcleo se encuentra el código genético celular, que es lo que va a dar la pauta para que las células se multipliquen. Uno de los postulados de la teoría celular es que se sostiene y se demuestra que toda célula proviene de una preexistente, o sea, de una que ha estado anteriormente presente y que va a dar lugar a la infinidad de células. Pero les decía, en un organismo pluricelular ya hay infinidad de células especializadas, ya existe una división de trabajo y, por ejemplo, todas las células de nuestro organismo se multiplican. Ejemplo, las células rojas, los eritrocitos, tienen una vida media aproximadamente de 150 días. Quiere decir que estas células rojas o los eritrocitos se destruyen normalmente, pero en el momento en que se destruye ya están las células nuevas que las van a reemplazar. Estas células se originan, las células formes de la sangre, como son las plaquetas, los leucocitos, los eritrocitos, se originan, se hacen, se producen, como queramos entender, en la médula ósea de los organismos de superiores, en este caso en el ser humano, en algunos mamíferos, la sangre se produce en la médula ósea de los huesos largos. ¿Qué es esto? Hemos oído hablar de un término que decimos el tuétano en los huesos, que es ahí donde esa es la médula ósea, y ahí es donde se producen las células formes. Ahí es donde se llega a producir la sangre. A este tipo de tejido especializado, que es la médula ósea, se denomina tejido eritropoyético. Células rojas, y poyés o poyético, hacer.
Ahí es donde se encuentran la replicación de las células y lógicamente un eritrocito va a dar a otros eritrocitos, precisamente por su código genético. Una de las cosas que debemos entender, sobre todo en esta situación de la pandemia que estamos viviendo, es que las células se multiplican de acuerdo al código genético que tenga en su núcleo. Cuando un virus entra a la sangre, entra a la célula, perdón, invade a la célula o infecta una célula, el virus también tiene un código genético porque también está compuesto por algunos de los dos ácidos nucleicos, RNA y DNA. Entonces, tiene un código genético que al entrar el virus a la célula, le inyecta su código genético a la célula y la célula ya no va a multiplicar células, sino va a multiplicar virus. Por eso hemos oído hablar que el virus del COVID-19, el coronavirus, se multiplica exponencialmente. ¿Qué quiere decir exponencialmente? Quiero saber y entender que los que saben ese término se multiplica no en forma aritmética, que 1 más 1 son 2, 2 más 1, 3, etc. No, exponencialmente quiere decir que se multiplica. Un virus da origen a otro virus y este virus da a más virus en una forma exponencial, que es mucho mayor que en una forma aritmética. Entonces es importante saber este tipo de situaciones, que también nuestras células tienen este código genético y que este código genético está dado por el ácido nucleico DNA. Este DNA que es el que se encarga de transmisión hereditaria. También encontramos genes o cromosomas, mejor dicho, que están repletos de genes en las mitocondrias. Comentábamos en tiempos pasados, se vio a un niño que tenía alteración cromosómica del DNA en la DNA mitocondrial. Estas son estructuras que nosotros vamos a entender que está presente precisamente este tipo de estructuras. Bien, jóvenes, aquí dejamos esto. En la próxima clase vamos a hablar ya de transporte, que es parte del proyecto de ustedes, fisiología celular y transporte. ¿Sí, jóvenes? Si tienen alguna duda, pues me la hacen saber. Y si no, pues aquí dejamos la clase y nos vemos la próxima. Que tengan un excelente día. Hasta luego, jóvenes.